Y vamos a pasar con el segundo ponente, cuya ponencia tiene por título La situación legislativa. Don Ángel Ruiz de Apodaca Espinosa es catedrático de Derecho Administrativo, vicedecano de Ordenación Académica y Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra y, es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, máster en Derecho del Medio Ambiente por la Universidad del País Vasco, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, en la que obtuvo el premio extraordinario de doctorado, profesor visitante de otras universidades, impartiendo cursos de posgrado y participando en máster. Es autor de numerosos libros, artículos y capítulos de libro. Ha colaborado también con diversas administraciones públicas en la elaboración de textos normativos y en su asesoramiento. Su investigación se ha centrado principalmente en el derecho administrativo ambiental y en los sectores de información, participación, agua, residuos y energía, y particularmente en las técnicas de intervención administrativa ambiental, autorizaciones y evaluación ambiental. Su ponencia se va a centrar en exponer el régimen jurídico actual, estatal y autonómico, las recientes propuestas, algunas contradicciones y determinada jurisprudencia sobre problemas planteados en la gestión de los lodos de depuradora. Ángel, tienes la palabra. Muy bien, muchísimas. ¿Se me oye? Bien. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Cátedra de Sostenibilidad Local, auspiciada por la Universidad Pública de Navarra y NILSA, Navarra de Infraestructuras Locales Sociedad Anónima. Agradecer que me inviten, sobre todo, a hablar de algo que ocupó en su día mi tesis doctoral y para la cual pude contar incluso con la colaboración de NILSA. Yo voy a hablar de derecho, me dedico al derecho, como bien se ha expuesto, pero yo creo que es muy importante para los juristas conocer el ser de las cosas antes de hablar del deber ser. Y, de hecho, la exposición que ha hecho antes Jairo, yo creo que me coloca en situación para poder hablar de cuál es la normativa que regula el régimen jurídico del destino de estos residuos, porque los lodos de depuradora son residuos. Es clarísimo su código LER correspondiente en la lista europea de residuos y de hecho eso conlleva que se le aplique directamente al régimen jurídico en materia de producción y gestión de residuos, que aparte de que en Navarra tenemos una ley foral 14/2018 que evidentemente no se dedica a esto, aunque sí establece el marco, sí podríamos ir a la ley básica estatal más reciente, a la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Bueno, esto deviene... lo cierto es que la primera conclusión que tengo que hacer es que poco o mucho ha cambiado en los últimos 30 años, desde que se aprobó la Directiva 86/278 de valorización agronómica de lodos de depuradora. Digo esto porque la directiva no ha cambiado, tampoco ha cambiado el Real Decreto 1310/1990 que transpuso esa directiva al ordenamiento jurídico español, pero sí que hemos tenido recientemente y en los últimos 10 años aproximadamente un buen número de disposiciones por parte de las comunidades autónomas que establecen diferentes requisitos, diferentes prohibiciones, diferentes cautelas, diferentes límites, en definitiva, relativos a uno de los destinos concretos, que es el destino que aquí en Navarra es el 100%, pero que es la valorización agronómica de este residuo como fertilizante o afín. Bueno, hablamos también de economía circular. La economía circular, que es una megatendencia mundial irreversible, como dice la Comisión Europea, va en el sentido de cerrar el círculo. Y está claro que en materia de gestión adecuada de los lodos de depuradora, creo que, como se ha puesto por Jairo hace un momento en Navarra, sí que cumplimos estrictamente este principio de economía circular. No obstante, a pesar de que en la estrategia española, el plan vigente de economía circular 2021-2023 apuesta decididamente por la valorización agronómica de los lodos de depuradora, yo viendo alguna legislación paralela veo que por otro lado se establecen cada vez más límites y cada vez más cautelas a su valorización, lo cual en cierto modo puede ser algo contradictorio.
También les contaré al final algunas sentencias que ya se han producido en los últimos años. Es curioso, la jurisprudencia ya tiene que abordar cuestiones como la valorización de los lodos de depuradora y sobre todo porque, una vez más, en muchos casos, por parte de algunos municipios o por parte de algunas comunidades autónomas, pues se predica una cosa pero realmente se hace otra. Y de hecho, pues ha habido sentencias relativas incluso a la supuesta legalidad de ordenanzas municipales que prohíben expresamente que en su término municipal se puedan llevar a cabo cualquier tipo de operaciones de gestión de lodos de depuradora y particularmente su valorización. Bueno, todo esto deriva de lo que suele ocurrir muchas veces en las normas ambientales, la conocida dinámica problema, solución, nuevo problema. Creo que todos conocemos perfectamente la Directiva 91/271 de la Unión Europea de saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas. Desde mi punto de vista es la directiva más importante que se ha aprobado en materia de aguas en la Unión Europea. Por una sencilla razón, porque el principal factor contaminante de las aguas es el vertido de aguas residuales urbanas e industriales sin tratar. Y hasta hace no muchos años, claro, la directiva ya tiene más de 30 años, pero en muchos casos los cauces que circundaban las ciudades en el mundo y en Europa y en España pues eran un colector más. Claro, se soluciona el problema y se genera otro, porque evidentemente el aumento, como se ha puesto también en la gráfica por parte de Jairo, de los lodos de depuradora ha sido exponencial. ¿Por qué? Porque lo que se produce en el proceso de depuración evidentemente es este tipo de residuo orgánico, que además puede tener la calificación de residuo peligroso. Todo dependerá de cuál sea la calidad del efluente depurado. De tal manera que aquellos residuos, aquellas aguas residuales industriales con elevado contenido, por ejemplo en metales pesados, pues los lodos trasladarán ese contenido y evidentemente no podrán ser valorizados agronómicamente y su destino será otro, bien sea el vertedero o la incineración. Bueno, esta directiva no les voy a hablar más de lodos, pero saben perfectamente que fue transpuesta al ordenamiento jurídico a través de un Real Decreto Ley. Real Decreto Ley es la norma estrella en nuestros días, porque como estamos instalados en la extraordinaria y urgente necesidad, pero se darán cuenta que en este caso la única y extraordinaria y urgente necesidad que existía es que España llevaba ya un retraso importante para llevar a cabo la transposición de la directiva. Y sobre todo el Real Decreto 509/96 y la posterior Orden Ministerial de 1993, que ahora ya es otra orden más reciente de 2013, que, como vamos a ver, regula algunos aspectos. Bueno, España sigue teniendo problemas importantes de cumplimiento de esta directiva, muy importantes. Tal es así que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2018 pues condenó a España pues a pagar un tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de casi 11 millones de euros por cada 6 meses de retraso en el cumplimiento efectivo de esta directiva, porque todavía, 30 años después de la misma, todavía, después de que han pasado, pues nada menos, esta diapositiva es malísima, pero bueno, creo que ustedes vean ahí cuáles son los ámbitos temporales en los cuales se suponía que tenía que estar cumplida o implementada los objetivos de la Directiva de Saneamiento y Depuración. Se habla de 2005. Estamos en 2023, han pasado 18 años y todavía España, todavía hay algunas aglomeraciones urbanas que no han sometido a tratamiento adecuado sus aguas residuales urbanas, lo cual ha costado esta sentencia y todavía, bueno, pues en ello estamos, ¿no? Pongo ahí de manifiesto, no les voy a aburrir con el informe de la Comisión Europea sobre España del año 2019, en el que se decía que se requiere una inversión por lo menos de 10.000 millones de euros todavía para hacer efectivo el cumplimiento de la Directiva de Saneamiento y Depuración, pero sí ya me centro en la reciente orden del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la Orden 801/2021, por el que se aprobó el nuevo Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de las Aguas Residuales Urbanas. Y aquí se dan datos que curiosamente son contradictorios con los que maneja el propio Registro Nacional de Lodos. Esto es muy curioso. Si uno coteja los datos del Registro Nacional de Lodos y los del reciente Plan Nacional de Saneamiento y Depuración, pues hay algunos datos muy curiosos. Porque, por ejemplo, este plan habla de que en España se valoriza agronómicamente el 50% de los lodos. El registro habla del 80%. Pues eso es un dato Navarra 100%, ¿no? Acabamos de ver. Bueno, y contiene previsiones muy concretas, ¿no? Esta orden habla respecto de los lodos, de que la necesidad de dar mayor peso y mención a los lodos de depuradora como subproducto para su empleo en suelos agrícolas y a los trabajos que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se están preparando sobre la fertilización de suelos agrícolas. Luego hablaré del proyecto de Real Decreto del año 2020, que todavía no ha visto la luz, que habla de esta cuestión. Y decía que los datos son contradictorios porque aquí se habla de
que se destinan a agricultura, jardinería y silvicultura el 50%, a incineración y valorización energética el 15%, depósito en vertedero el 7%, lamentablemente me temo que sea más, y que los tratamientos a partir de los cuales se obtienen son digestión anaerobia, en ausencia de oxígeno el 65%, digestión aerobia el 12%, compostaje el 22%, secado térmico el 22%, sin tratamiento el 14% y otros, que no sabemos cuáles son, el 18%. Bueno, como en toda política de residuos, hay un principio muy básico que es el de la prevención, la reducción en origen de la generación de residuos. Está claro, como acabamos de ver, que en materia de lodos de depuradora es difícil llegar a reducir cuantitativamente su generación, aunque ya hemos visto que caben técnicas relativas a ella, ¿no? El espesamiento, etc. Pero lo que sí se trata, en todo caso, se puede llevar a cabo es una prevención cualitativa, es decir, de cuáles sean los contaminantes que puedan contener estos lodos, y esto va desde el punto de vista de los que gestionan las aguas residuales urbanas, tratando de limitar, lógicamente, el vertido de aguas residuales industriales a posibles depuradoras de residuos urbanos. De aguas residuales urbanas, perdón. Bueno, esta diapositiva es muy mala, esta es muy buena, esta siempre la pongo y me encanta, por una sencilla razón. Esta es la depuradora del Consorcio de Aguas del Gran Bilbao, que pueden imaginar ustedes la cantidad de fangos de depuradora que genera. Ahora hay un proyecto para taparla y la pongo de manifiesto porque siempre me ha llamado la atención esta, ¿no? Aquí pueden ver que hay edificaciones bastante modernas, ¿no? Y además muchas de ellas posteriores a la ejecución de la depuradora. Aquí, desde luego, el RAMIMP y la distancia de 2000 metros y el efecto NIMBY pues podría dar lugar a mucho, ¿no? Yo, desde luego, no sé, no me gustaría vivir aquí. No sé, no por nada, ¿eh? Bueno, la consideración del lodo como residuo. Es un residuo, claramente, pero podríamos hablar, y vamos a hablar de, puede ser un subproducto. De hecho, ya se han planteado cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si los lodos de depuradora pueden ser considerados como subproductos. Puede ser considerado fin de condición de residuo con algunas características. Estas dos cuestiones no son nimias ni muchísimo menos, porque si a los lodos de depuradora les podemos considerar subproductos o fin de condición de residuo, ello conlleva que el destinatario de los mismos no tenga que ser gestor de residuos. Y conlleva que además no tengamos que aplicarle toda la legislación en materia de residuos y suelos contaminados, lo cual evidentemente conlleva ciertos problemas, ciertas obligaciones, ciertos aseguramientos, etc. Vuelvo a repetir, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados reciente 7/2022 regula en sus artículos 4 y 5 que se considera como subproducto y que se considera como fin de condición de residuo. Y de hecho una de sus disposiciones adicionales hace referencia a que determinados residuos orgánicos pueden ser considerados como fin de condición de residuo siempre y cuando estén dentro del reglamento comunitario, que es un reglamento europeo, respecto a fertilizantes europeos, a pesar de que excluye los lodos de depuradora. Luego lo veremos. Bueno, por tanto, como todo productor de residuos, que son los titulares de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, vienen obligados por la Ley de Residuos a garantizar sobre todo su gestión adecuada, ¿eh? El productor de un residuo tiene una obligación básica, gestionarlo por sí mismo de manera que no entrañe riesgo para la salud ni para el medio ambiente, o, y si no es posible, que lo entregue a un tercero, un gestor autorizado, que tendrá que garantizar que esa gestión sea adecuada. Bueno, los lodos de depuradora, como ya se ha dicho, pueden ser valorizados agronómicamente perfectamente. De hecho, su regulación específica es esta. También decirles otra cosa, lo que nunca podrá ser considerado como fin de condición de residuo es el material bioestabilizado procedente de residuos domésticos mezclados, esto en ningún caso. Vamos con los destinos de los lodos de ODEAR. Bueno, lo dice el Plan Nacional de Saneamiento, esto es muy habitual, la aplicación agrícola como enmienda del suelo o sustrato de cultivo, la valorización energética, un porcentaje de los lodos de depuradora se incineran como combustible para la generación de energía eléctrica. Y la última opción es el vertido mediante depósito en vertedero, que evidentemente también está tremendamente limitada como consecuencia de la Directiva de Vertederos del año 99, la 3199, y en el Real Decreto más reciente de 2020, que ha derogado el Real Decreto de 2001 y ahora pues sigue estableciendo esas limitaciones en cuanto a la materia orgánica que puede ir a vertedero por una sencilla razón, por los problemas de gestión que puede plantear en un vertedero. Y de lo que se trata también es de luchar contra el cambio climático
y evidentemente una gestión inadecuada de los residuos orgánicos genera emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente metano CH4, por más que ese vertedero sea un vertedero autorizado, cumpla las condiciones y tenga un sistema de recogida de este gas. Bueno, vamos con la Directiva 86. Ya les decía que es la regulación específica, muy conocida por todos ustedes, es una directiva del año 86, lo que ha llovido desde 1986. Es una directiva que prácticamente no se ha modificado y de hecho la única modificación que ha sufrido es reciente por la directiva Inspire, que no tiene nada que ver, hace referencia a la geolocalización de las parcelas en las cuales se lleva a cabo la valorización agronómica de los lodos de depuradora. Pero yo desde tiempo inmemorial vengo hablando de que si se iban a establecer límites más estrictos en cuanto a metales pesados en el lodo y en el suelo destinado al mismo, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no ha cambiado. Como tampoco ha cambiado el Real Decreto legislación básica estatal que la transpuso al ordenamiento jurídico español en 1990, el Real Decreto 1310/1990. Sintéticamente, lo conocen probablemente mejor que yo, lo que establece este Real Decreto de la mano de la directiva, porque es una transposición plagiaria, como muchas transposiciones de las directivas. Yo a veces me pregunto, ¿no? A veces las comunidades autónomas vamos a ver que han legislado, pero el Estado realmente en muchos casos en materia de normas ambientales lo que hace es una transposición fotocopia, es decir, lo que hace es colocar directamente lo que dice la... tampoco porque no tiene mucho margen. Los estados lo que pueden establecer como mucho son normas adicionales de protección en materia ambiental y siempre y cuando no afecte a la unidad de mercado. Les recuerdo que estamos en un mercado común y las comunidades autónomas pues pueden hacer lo mismo. Como bien saben, las comunidades autónomas tienen competencia de desarrollo legislativo en materia de protección ambiental y, lógicamente, competencias de ejecución, pero lo único que pueden aprobar es normas adicionales de protección. Y lo cierto es que muchas comunidades autónomas han establecido limitaciones adicionales, pero esas limitaciones adicionales no pueden tampoco afectar al principio de unidad de mercado dentro del territorio nacional. Esto es importante que se sepa, sobre todo si consideramos a los lodos de depuradora como un subproducto o como un fin de condición de residuo. Lo digo porque en algunas comunidades autónomas ha habido tentaciones relativas a no admitir determinados residuos de otras comunidades autónomas y esto puede plantear problemas. Ya veríamos cómo los principios de proximidad y autosuficiencia en la gestión de residuos que también se aplican, no se aplica a todo tipo de residuos. Ojo, se aplica a los residuos destinados a eliminación y a los residuos domésticos mezclados. Bueno, establece lógicamente la obligación de que todo lodo de depuradora destinado a aplicación agrícola sea previamente tratado, una serie de cultivos, prohibiciones, obligaciones de muestreo y sobre todo crea el Registro Nacional de Lodos de Depuradora que tiene su desarrollo en una orden de 1993 que fue derogada por esta orden de 2013 que conocen perfectamente. Que básicamente ahí tienen el contenido de sus anexos, todos los requisitos y todas las obligaciones de información que se exigen a los titulares de estaciones depuradoras respecto al tratamiento de las aguas, los lodos, código LER, salida, destino final, la información de la instalación de tratamiento, bueno, la información también relativa al gestor, documento de aplicación de lodos y luego lógicamente tienen que presentar un informe anual. Todo ello se hace con una finalidad clara y el Real Decreto Ley y estas órdenes hablan clarísimamente de la finalidad que no es otra que la de proteger el medio ambiente y la salud de las personas, por la implicación que ello pueda tener. No en vano estamos hablando de una gestión de un residuo, y un residuo que puede entrañar riesgos. No se ha modificado el Real Decreto, pero si conocen el actual primer Plan de Acción de Economía Circular 2021-2023, uno de sus objetivos, curiosamente, es la revisión del Real Decreto 1310/90. Dice, considerando necesario incluir requisitos relativos a la higienización y a la estabilización de los lodos, así como otros requisitos para asegurar la protección de la salud humana y el medio ambiente y en particular los posibles recursos naturales afectados. Bueno, veremos si se aprueba, ¿no? Yo estoy harto de ver en los planes propuestas y objetivos de reducción, de modificación normativa que luego realmente no se llegan a cabo. Bueno, todo esto es fantástico, ¿no? Economía circular, plan de acción de economía circular, tenemos clarísimo, ¿no? Es un residuo que puede ser perfectamente valorizado
agronómicamente, como se ha explicado que se hace en Navarra y se intenta hacer en otras comunidades autónomas. De esto nos podrían hablar mucho los edafólogos, haciendo referencia a la escasez de materia orgánica que hay en algunos suelos en España, de la valorización, del aprovechamiento que para determinados cultivos pueden tener estos lodos de depuradora. Ahora bien, encontramos que hay numerosos límites. Por una parte, tenemos todos muy clara esta estrategia, pero si uno analiza la normativa en materia de fertilizantes y afines o la ecoetiqueta comunitaria aplicable a las enmiendas de suelo, o incluso la ley de responsabilidad por daños ambientales, o incluso la legislación de actividades potencialmente contaminantes de la atmósfera, o incluso la ley de responsabilidad por daños ambientales, se encuentra referencias expresas a los lodos de depuradora. Y no son referencias precisamente favorables a su posible valorización agronómica. Empecemos por el Real Decreto 506/2013 de fertilizantes y afines. Bueno, en principio excluye de su ámbito de aplicación los lodos de depuradora por una sencilla razón, porque dice, bueno, ya tiene su propia regulación específica por el Real Decreto 1310/90, ¿no? Ahora bien, también establece importantes limitaciones a su aprovechamiento como materia prima en otros fertilizantes. A pesar de que eso admite su utilización, establece un límite de tal forma que los lodos de depuradora, correspondientes a los códigos LER que hemos visto, que se higienicen empleando tal cal no podrán superar el 10% de la composición final del producto fertilizante, o en otros casos en los que se refiere a los residuos contenidos en el anexo 4 como materia prima de origen orgánico, se deberá añadir un mínimo del 40% de otra materia prima de origen orgánico, animal o vegetal. Bueno, pues ya son limitaciones, ¿no? En otros casos, evidentemente, y se ha explicado antes, se opta decididamente por el compostaje. Es el caso de la orden de la Junta de Andalucía de 20 de julio de 2027, que en Andalucía se apuesta decididamente por el compostaje de todos los lodos de depuradora. Hombre, lógicamente cuando reúne una serie de requisitos. Otra cierta contradicción, lo anterior no lo era, es la exclusión del sistema de ecoetiqueta comunitaria a las enmiendas del suelo y sustratos de cultivo que contengan lodos de depuradora. Si de lo que se trata es de valorizarlos agronómicamente, si de lo que se trata es de apostar por la economía circular, y siempre y cuando se trate de un lodo higienizado o estabilizado que no entrañe riesgos, no se entiende por qué no pueden contener lodos de depuradora, como excluye expresamente el sistema de ecoetiqueta comunitaria las enmiendas del suelo y sustratos de cultivo. Por cierto, que la actual regulación decía que los criterios establecidos eran válidos hasta 2020, pero no me consta que se haya aprobado una nueva decisión comunitaria en ese sentido. Bueno, la aplicabilidad del régimen de responsabilidad ambiental de la Ley 26/2007 por daños al medio ambiente. Partimos de que los lodos de depuradora pueden causar daños al medio ambiente, sí, pero hasta el punto de aplicarle las cautelas y prevenciones que establece la Directiva de Responsabilidad por Daños al Medio Ambiente y particularmente la Ley 26/2007. Lo digo porque en el anexo 3 de esta normativa se contienen los lodos de depuradora. La ley española no ha establecido, pero ojo, el hecho de estar en un anexo 3 son actividades potencialmente contaminantes, potencialmente causantes de daños al medio ambiente. Esto implica el aseguramiento obligatorio de este tipo de gestión. Bueno, la ley española no dice ni que sí ni que no, ni sino todo lo contrario, con lo cual no parece que sea necesario. Y luego hay otra normativa que conocen perfectamente y que está de tremenda actualidad en España por muchas razones. Ahora estamos viendo como muchos acuíferos subterráneos y aguas superficiales, continentales en España se están viendo contaminadas por nitratos de aplicación agraria. Sin ir más lejos, el Mar Menor, lo saben perfectamente, es una de las causas principales de su contaminación. El legislador estatal español recientemente, en una ley espectáculo, pues acaba de otorgar personalidad jurídica al Mar Menor. Yo no sé cuál será el beneficio de esto, la verdad es que no lo llego a entender. Y lo conocen perfectamente. La directiva del año 91 establecía dos obligaciones claras para los Estados miembros. Una, designar las zonas sensibles a la contaminación por nitratos de aplicación agraria, zonas sensibles. Y en segundo lugar, que todas las comunidades autónomas aprobasen códigos de buenas prácticas agrarias, precisamente, que serían supuestamente de obligado cumplimiento cuando se trata de zonas vulnerables y en los demás casos, pues, recomendables. Todo esto ha cambiado bastante con este Real Decreto del 47 de 2022.
muy reciente. La directiva no ha cambiado, pero sí hemos derogado el Real Decreto anterior y ahora establecemos nuevas obligaciones de elaboración de mapas, programas de actuación, más obligaciones de muestreo, seguimiento e informes de situación en relación con esto. Claro, ¿qué tendrá que ver todo esto los lodos? Bueno, pues si ustedes leen los códigos de buenas prácticas agrarias, que de manera también plagiaria han ido aprobando a las diferentes comunidades autónomas, contienen previsiones expresas sobre la aplicación de lodos de depuradora a determinados suelos agrarios. Y, pues desde luego, también puede suponer un límite más, ¿no? Con estas limitaciones, el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración, sin embargo, señala el potencial uso de subproductos de las depuradoras como fertilizantes, diciendo que está desaprovechado debido en gran parte a la falta de adecuación de la normativa española para adecuar su aprovechamiento. Por cierto, aquí el que ha redactado el plan no tiene muy claro cuál es el concepto jurídico de subproducto, que es el que establece el artículo 4 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Bueno, en sentido coloquial podríamos decir que sí, que es un subproducto, habida cuenta de que pues es un producto que se genera en un proceso industrial, como es el proceso de tratamiento de las aguas residuales, y que puede ser empleado directamente, probablemente, en otro proceso. Pero ojo, los lodos de depuradora ya veremos en qué casos pueden ser considerados como subproductos y lo son en pocos casos. Más cosas. Bueno, haré una breve referencia al biogás. Yo creo que es importante, se ha puesto de manifiesto uno de los aprovechamientos como fuente de generación de energía en procesos de digestión anaerobia. Bueno, la reciente ley española de cambio climático y transición energética, la Ley 7 de 2021, cuando habla de las energías renovables, curiosamente no se refiere mucho ni a la energía renovable, ni a la energía eólica, ni a la solar fotovoltaica, curiosamente ni las cita. Se refiere a dos tipos de energías renovables muy curiosas. Una es la energía hidráulica, y particularmente apuesta decididamente por la energía hidráulica de bombeo, es decir, incluso con el PINEC trata de apostar decididamente por este tipo de infraestructuras de generación hidroeléctrica, con unos objetivos muy ambiciosos que no sé si se cumplirán. Y luego habla de los gases renovables, entre los que cita evidentemente el biogás, el hidrógeno y el biometano. Bueno, el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración también estima la necesidad de un marco regulatorio adecuado en la generación de energía procedente de estos procesos, afirmando que esta recuperación de energía es especialmente rentable, evidentemente, en aquellas instalaciones de depuración de medio o gran tamaño, es decir, las de más de 100.000 habitantes equivalentes. Y establece la necesidad de definir objetivos de penetración del biogás y el biometano, el establecimiento de un marco regulatorio estable, la reducción de trabas y penalizaciones fiscales, el desarrollo de incentivos fiscales y económicos. Y esto, desde luego, puede ser una forma muy interesante de generar un gas en procesos de digestión anaerobia que además es renovable, porque los lodos de depuradora los vamos a seguir teniendo. Esto llevó a que el Consejo de Ministros aprobase el 22 de marzo de 2022 la hoja de ruta del biogás, identificando los retos y oportunidades de desarrollo de este gas de origen renovable con la finalidad de multiplicar casi por 4 su producción. Y establece algo que no... O sea, es decir, establecer una hoja de ruta, establecer una serie de planes, establecer una serie de ambiciosos objetivos es muy fácil, pero lo cierto es que todavía no se han aprobado los instrumentos regulatorios necesarios. El propio gobierno se dice a sí mismo, o se establece a sí mismo 5 ejes de actuación que todavía no ha llegado a cumplir. 1. Instrumentos regulatorios, creando un sistema de garantías de origen y promoviendo la agilización y homogenización de los procedimientos administrativos y la mejora de la normativa sobre residuos. Pero si acabas de aprobar una ley de residuos, ¿qué me estás contando? Segundo lugar, instrumentos sectoriales, instrumentos económicos, instrumentos transversales y, por supuesto, el impulso del I+D+I. Bueno, esto lo pongo de manifiesto porque como aquí hay gestores de fangos de depuradora, titulares de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, pues que sepan que evidentemente parece ser que se apuesta claramente por ello. Y de hecho el artículo 28.4 de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados hace referencia clara a el biogás. Otra salida, la incineración. Claro, a mí me sorprendía cuando empecé a estudiar estos temas hace ya 25 o 26 años, los lodos de depuradora se incineran. ¡Ah, qué bueno! Pues estupendo, ¿no? Y pueden tener un valor calorífico
Aparte, las incineradoras de residuos urbanos y de residuos en general a día de hoy ya no son simples instalaciones de eliminación. Esto ya ha sido desterrado evidentemente por la normativa. Ya la última opción, la opción en la jerarquía es la eliminación. Antes está la valorización energética. Lógicamente son destinos que cada vez están más limitados por diferentes razones. Aquí el Registro Nacional de Lodos, como les decía, maneja unos datos. Aquí habla tan solo del 8% en vertedero y de la incineración en torno al 4%. Como hemos visto, los porcentajes eran muy superiores en el plan nacional. Yo no sé, este desfase de datos lo pregunté en el ministerio y la verdad es que no me supieron dar explicación. Pero es que ello depende mucho, ¿no? Según estudios recientes, actualmente en la Unión Europea se incineran en torno a 3 millones de toneladas de lodos de EDER al año. Claro, esto también tiene una regulación muy específica que es la aplicable a las incineradoras de residuos, con todas las cautelas y requisitos que establece el Real Decreto 815/2013 en su capítulo 14. Y clarísimamente, no toda operación de incineración de lodos de depuradora como de otros residuos es valorización energética, aunque de ello se derive aprovechamiento energético. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una sentencia ya antigua de hace 20 años, diferenció claramente qué se entiende por valorización energética y eliminación en las operaciones de incineración de residuos y estableció 3 requisitos. En primer lugar, que la finalidad esencial de la operación deba ser la producción de energía, relativamente. En segundo lugar, que la energía generada por la combustión de los residuos y recuperada sea superior a la consumida, bastante obvio. Y en tercer lugar, que debe consumirse la mayor parte de los residuos durante la operación y debe recuperarse y utilizarse la mayor parte de la energía generada. Bueno, el vertedero, pues esto es lo que uno de los ODS, me imagino que los conocen perfectamente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030, que también en muchos casos es un brindis al sol, sobre todo a nivel global, ¿no? Establece como objetivo acabar con los vertederos. Los vertederos estamos enterrando cantidad de recursos y particularmente, pues como bien lo saben, nuestra legislación actual clarísimamente parte de la necesidad de reducir la generación, reutilizar, reciclar, valorizar. Última opción en la gestión, el vertido. De hecho, bueno, pues probablemente en un futuro, ojalá desaparezcan los vertederos, ojalá desaparezca el impuesto al vertido, ojalá no se planteen los problemas, ¿no? En España tenemos un reciente Real Decreto, la directiva sigue siendo la misma del año 99, la 99/31, pero clarísimamente lo que no se admite bajo ningún concepto y se limita muchísimo, no solo que los residuos que vayan a vertedero no estén previamente tratados, sino sobre todo la reducción de materia orgánica por los problemas de gestión que para ello plantea. A pesar de todo, en algunas comunidades autónomas pues, se siguen vertiendo lodos de depuradora por parte de sus gestores a vertedero, y les podría contar aquí una sentencia, ya tiene sus años, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el cual se impone una sanción a una empresa por verter y al titular de la instalación de nada menos que 240.000 euros por vertidos de lodos de depuradora en vertedero no tratados y sin contar con la preceptiva autorización para ello. A modo de curiosidad, les podría contar más cosas. Bueno, perspectivas de reforma, ya lo he dicho, a nivel de la Unión Europea nunca llegó la reforma anunciada permanentemente por la directiva. El reglamento de la Unión Europea ha establecido una modificación menor a través de la directiva Inspire y a nivel estatal, pues el Plan Nacional de Economía Circular establece la necesidad de modificarlo. Pero sí que me parece interesante este borrador de Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible de los suelos agrarios, cuya versión, la última que yo manejo, es de septiembre de 2020. Es posible que en el Ministerio haya versiones posteriores, pero la que me facilitaron muy recientemente, por cierto, por parte de AEAS, era esta del año 2020. Bueno, esta directiva, este proyecto de Real Decreto, del cual muchos de ustedes serán conocedores perfectos, pues establece una serie de medidas muy importantes, muy interesantes, con unos objetivos de gestión sostenible de la nutrición de cultivos, el mantenimiento, en su caso, de la materia orgánica de los suelos agrarios, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la reducción de emisiones de otros gases contaminantes, evitar la acumulación de metales pesados, preservar la biodiversidad, evidentemente inherente al suelo. El suelo es muy importante, yo siempre lo digo, a veces se olvida mucho la litosfera, la piel de la tierra, que llega hasta la roca madre y en la que desempeñamos todas nuestras actividades y que tiene un elemento fundamental en la biodiversidad.
Pues bien, este borrador de Real Decreto, que ni siquiera es proyecto todavía, en lo que concierne a los lodos, hace una referencia expresa a los mismos. Los define los lodos tratados, establece otras limitaciones adicionales. Por ejemplo, ya no se podrán apilar. Es muy curioso. No se podrán hacer acopios de ningún tipo. Es decir, los lodos que se vayan a destinar a aplicación agraria tienen que destinarse directamente, sin que puedas hacer acopios con un ámbito temporal incluso en las propias parcelas. Esto, lógicamente, puede dificultar su gestión. Los residuos que se aplican a suelos agrarios, entre los cuales serían los lodos de depuradora, se podrá hacer exclusivamente con el fin de producir un beneficio a la agricultura o mejora ecológica de los mismos, es decir, R10, de acuerdo con la ley de residuos. No cabe el D2, que es aplicar residuos al suelo, pero sin esa finalidad de beneficio, sino que podemos aplicar determinados residuos en el suelo y no deja de ser un vertido encubierto. Esto es la forma de gestión D2 que evidentemente está prohibida en todo caso para los lodos de depuradora. Es decir, si de esa aplicación no se obtiene un beneficio agronómico o incluso ambiental, en cualquier caso deben estar proscritos. Y evidentemente su empleo debe justificarse en todo caso con la presentación de un documento, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos los requisitos que se establecen. Los lodos de depuradora sí que establece algunas limitaciones. No se podrán emplear en suelos en los que vayan a implantar cultivos hortícolas ni en cultivos frutícolas durante el periodo de vegetación, y esta prohibición se extiende durante el periodo comprendido entre los 10 meses anteriores al inicio de la cosecha y hasta que finalice esta. Por lo tanto, limitaciones claras. Y vayamos al banquete autonómico, ¿no? Simplemente lo pongo de manifiesto y porque se me va acabando el tiempo y ya les estoy aburriendo en exceso, quiero hacer referencia a algunas sentencias para que vean ustedes la patología que se plantea. Pero bueno, en los últimos años, en los últimos 10 años, diría aproximadamente, las comunidades autónomas han ido más allá que el propio Real Decreto español, la legislación básica estatal, y han aprobado sus propias normas en materia principalmente de aplicación agraria de lodos de depuradora. Es el caso de Galicia, ahí pongo algunos ejemplos, no están todos, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Cataluña, Baleares, etcétera, ¿no? Algunas me llaman poderosamente la atención y en algunas cuestiones, por supuesto. Bueno, empezando por Galicia, pues Galicia evidentemente le sobra materia orgánica en su suelo, es decir, la valorización agronómica de los lodos de depuradora en Galicia, pues desde luego puede ser más complicada que en otras comunidades autónomas donde tienen otro tipo de suelo, ¿no? Y este decreto de la Xunta de Galicia, pues evidentemente es muy exigente. Establece un régimen de autorizaciones muy exigente, numerosas prohibiciones, distancias. Por cierto, algunas de ellas se han copiado por otros legisladores autonómicos. Por ponerles de manifiesto algunas de ellas y sin aburrirles, el decreto lo pueden encontrar sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, vamos a ver, limitaciones lógicas, ¿no? En primer lugar, evidentemente, en ningún caso cabe la valorización agronómica de lodos procedentes de depuradoras de aguas residuales industriales. Será necesaria autorización de producción y gestión, bastante lógico por otro lado, y ya establecido. Se prohíbe en parcelas de zona urbana la aplicación de lodos agrícolas de uso improductivo, vías, edificaciones, cultivos bajo plástico, agricultura ecológica, así como en espacios naturales protegidos y montes vecinales en mano común. Pues digo yo, ¿dónde los aplican? Claro, Galicia establece muchas limitaciones. Ya vamos a ver cómo también País Vasco y otras comunidades autónomas prohíben la aplicación de lodos en la agricultura en suelos agrícolas que estén en espacios naturales protegidos, particularmente Red Natura 2000. El 30% del territorio español es Red Natura 2000, zonas de especial protección de las aves, zonas de especial conservación, sus respectivos planes de gestión, pues algunos incluso pueden establecer limitaciones a la actividad agraria, pero ya me dirán ustedes dónde los vamos a aplicar, ¿no? Quiero decir, esto me llama a mí poderosamente la atención. Se establecen distancias mínimas de aplicación respecto de núcleos residenciales, áreas hosteleras, industriales y recreativas, tan solo 250 metros, pero claro, si tienes un núcleo residencial a menos de 250 metros, pues en principio no. Así como respecto de ríos y masas de agua, 50 metros, bienes de interés cultural catalogados, 250 metros, por ejemplo el Camino de Santiago lo sería, Camino de Santiago, 30 metros, o sea, si hay un Camino de Santiago,
ahí no se pueden aplicar los de depuradora, como mínimo en los 30 metros colindantes. Curiosas limitaciones, ¿no? Bueno, este decreto además dio lugar a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que luego fue confirmada por el Tribunal Supremo, pues porque establecía limitaciones interesantes. Solo las EDAR podían ser autorizadas para su valorización en parcelas por sí mismas o a través de tercero, pero con responsabilidad de la EDAR. Ello limitaba el libre mercado, sin lugar a dudas, y un gestor que se dedicaba a esto, pues lo recurrió y se le dio la razón además. País Vasco, comunidad vecina, pues tiene también un decreto posterior del año 2013 y es muy curioso porque parte directamente de que estamos ante una actividad de riesgo. Digo, vaya. Dice, la aplicación de los lodos presenta riesgos para la salud humana y el medio ambiente si no se lleva a cabo de forma adecuada. Evidente. Debido a que pueden estar contaminados por metales pesados, compuestos orgánicos, organismos potencialmente patógenos. Y además establece la necesidad de actualizar o completar la regulación existente. Bueno, muchas medidas adicionales, ¿no? Ha de ser beneficiosa la aplicación de los lodos, siempre con respeto escrupuloso de los valores límite de metales pesados y otros compuestos en el suelo y en el propio lodo, nunca de dos. Establece límites a los metales pesados, a los COPs y a los patógenos. Esto sí que es curioso, distinguen de tratamiento avanzado respecto de mero tratamiento. El tratamiento avanzado es cuando el lodo esté higienizado. Establece numerosas prohibiciones similares a las que establece la regulación gallega. Y luego las obligaciones de autorización de gestor, la aplicación está sujeta a comunicación previa y regula en detalle las obligaciones del productor, del gestor, del receptor, del aplicador, que no deja títere con cabeza desde ese punto de vista. La Comunidad Valenciana es menos intrusiva. La Comunidad Valenciana en esta orden de 2017 dice, productor y gestor, pero ¿para qué voy a regularlo? Tengo la ley de residuos y suelos contaminados y lo que hace es reproducir mutatis mutandis los condicionados establecidos. De la Comunidad Foral de Navarra no voy a hablar, porque aquí estáis numerosos aplicadores de esta orden foral del año 2010, que también establece ciertas cautelas y establece también normas adicionales respecto de las que establece el Real Decreto 1310/1990. Sí que quiero llamar la atención, curiosamente, porque la recientísima Ley Foral de Cambio Climático tiene dos preceptos, el artículo 53.2 y particularmente el artículo 56, en el que hace una apuesta decidida por la fertilización orgánica, valorizando residuos orgánicos, ¿no? El 53.2 se fija como líneas de actuación fomentar la utilización progresiva de fertilizantes de origen orgánico en sustitución de fertilizantes de síntesis química. Y a renglón seguido, el artículo 56 establece que la utilización de fertilizantes que aporten de forma directa o indirecta nutrientes favorables al suelo deberá realizarse de forma que la cantidad de nutrientes se ajuste a las estrictas necesidades del cultivo, disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Y ojo, no sé si el Gobierno de Navarra está trabajando en ello, pero la propia Ley Foral de Cambio Climático le pone tarea. Y dice claramente que el Gobierno de Navarra desarrollará el reglamento que regule las condiciones de gestión de la fertilización del suelo, de las deyecciones ganaderas y del resto de materiales que se aporten en el suelo con el fin de optimizar dicha gestión y minimizar sus potenciales efectos negativos. Quizá alguien me pueda aportar luz sobre si ya hay en Gobierno de Navarra un proyecto de orden foral o un proyecto de decreto foral que vaya en ese sentido. Bueno, no les quiero aburrir más. Otras muestras como Botón, Cataluña, Islas Baleares, etc. Y ya termino con alguna jurisprudencia. Bueno, alguna jurisprudencia interesante, ¿no? Yo a veces, no sé si aquí hay algún jurista, los que no son juristas suelen tener bastante alergia a las normas e incluso a las sentencias que se dictan. Yo siempre les digo a mis alumnos de ciencias, las normas están escritas en castellano, las sentencias están escritas en castellano, son frases que tienen sujeto, verbo y predicado, una explicación clara de los antecedentes de hecho, de los fundamentos de derecho y luego contienen un fallo, ¿no? En el que nos va a decir si se da la razón o no a las pretensiones de los diferentes actores que se plantean problemas, ¿no? Y claro, pues la aplicación de los lodos de depuradora, curiosamente, en algunos supuestos ha planteado problemas, ¿no? Ahí les pongo algunas sentencias del Tribunal de Justicia y también de tribunales españoles, porque han dado lugar a algunos pleitos en particular. Les cuento esta sentencia relativamente reciente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo Contencioso, 21 de diciembre de 2020. Bueno, aquí
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la hora de autorizar mediante resolución la aplicación de lodos de depuradora en cultivos agrícolas, va más allá de los límites que establece la normativa de aplicación. Y dice, bueno, vamos a ver, ¿pero qué es esto, no? El que solicita la autorización dice, ¿pero esto qué es? ¿Dónde está la seguridad jurídica? O sea, si la norma establece unos límites, ¿ustedes por qué me exigen mediante resolución unos límites más estrictos? Lógicamente plantean un recurso contencioso administrativo contra esta resolución, y lo que viene a decir la sentencia es que la administración autonómica no puede establecer requisitos más estrictos que no estén plasmados en una norma, por obvias razones de seguridad jurídica. Aunque se quiere invocar para ello el principio de precaución o cautela, porque es muy graciosa la resolución, invoca el principio de precaución o cautela, desde el punto de vista de la aplicación agronómica de los lodos de depuradora en esa finca, en esa parcela de la comunidad andaluza. Y lo que le viene a decir la sentencia es lo siguiente. Miren, ustedes como comunidad autónoma pueden regular y establecer en su regulación normas adicionales de protección. Lo que no pueden hacer es en sus resoluciones establecer unos límites más estrictos que la norma no prevé. Porque si no, usted coloca al solicitante de la autorización al socaire de la arbitrariedad de la administración autorizante. Y las normas otorgan seguridad jurídica a la propia administración, pero sobre todo también a los destinatarios de la aplicación de esa norma. Luego, ¿pueden ser los lodos considerados subproducto? Bueno, pues el subproducto es fantástico, ¿no? Ya les he dicho que lo que conseguimos cuando una determinada sustancia es considerada como subproducto es que no es residuo. Por lo tanto, no se le aplica el régimen jurídico de los residuos. Por lo tanto, no sería el código LER. Y el subproducto se exige lo siguiente. Primero, que proceda de un proceso de producción que no sea buscado, evidentemente. Ha de ser una actividad industrial. La depuración de aguas residuales urbanas es claramente una actividad industrial. Y que se pueda emplear directamente en otro proceso productivo sin ningún tipo de transformación ni tratamiento. ¿De acuerdo? A diferencia del fin de condición de residuo, que sí que exige que haya un tratamiento previo, pero luego una vez que se trata, deja de ser residuo y por lo tanto no se considera residuo y su destinatario no tiene que ser gestor de residuos. Porque a la hora de colocar en el mercado determinados residuos valorizados, el destinatario dice, quieto, pero yo tengo que ser gestor de residuos. Sí, pues si quiero ser gestor de residuos no quiero. Porque además me van a colocar el cartel de gestor de residuos. No, yo lo que quiero es tener una materia prima secundaria que pueda emplear directamente en mi proceso productivo. Bueno, no me voy a extender mucho, pero aquí hay dos sentencias, una del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea entonces, del año 2005, que reconoció los purines como subproducto en una sentencia muy curiosa, los purines. Fue nada menos, Aquí se decía que su poseedor no quería desprenderse de ellos, por lo tanto no tenía la consideración de residuos, sino que además los aprovechaba directamente en una finca agrícola, etcétera, ¿no? Bueno, esta sentencia desde mi punto de vista es bastante criticable, sobre todo porque los purines plantean otro tipo de problemas muy claros, ¿no? Y si no que se lo digan, nos lo podrán explicar luego en Cataluña cómo se han valorizado muchos purines en suelos agrícolas, cuando realmente en el fondo lo que se estaba llevando a cabo era operaciones de vertido en cubierta. Y así han acabado los acuíferos subterráneos de muchas zonas. Y luego una sentencia muy reciente que es fantástica, ¿no? Aquí es el gobierno, es en Estonia, ¿no? Plantea una cuestión prejudicial y lo que se pregunta es si la depuración es un proceso de producción. Dependiendo de si se considera un proceso de producción o no, el subproducto que se genera puede ser considerado como tal o no, y en este caso para destinarlo directamente a incineración. Fin de condición de residuo. Yo aplaudía con las orejas la disposición adicional 22ª de la ley que acabamos de aprobar, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, porque remitía al reglamento comunitario en materia de fertilizantes, pero hete aquí que este reglamento excluye los lodos de depuradora. Y como excluye los lodos de depuradora, pues no pueden acceder a la condición de fin de condición de residuo. La estrubita, en cambio, sí. La estrubita ya se ha aprobado un reglamento comunitario, las sales de fosfato precipitadas que se generan, ¿verdad? Esto lo saben mejor que yo, no lo voy a explicar. Pues sí son subproducto, sí son fin de condición de residuo y están reguladas. Y luego, bueno, pues otra sentencia que ya no va. Y luego ya lo último de todo, y ya me callo, y casi cumplo 10:30, ordenanzas municipales. Pues esto da lugar a dos sentencias de las salas del Tribunal, dos sentencias del Tribunal Supremo que
que establece claramente si las entidades locales pueden o no, mediante ordenanza, limitar su aplicación. Y llega a la conclusión de que no. Por razones bastante obvias, ¿no? Ordenanzas municipales que... Una ordenanza municipal saben que es una norma reglamentaria, que evidentemente los municipios pueden regular en aquellas materias de su competencia, y lo mismo se plantea en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que no lo permite. Dice, oiga, mire, ¿qué me está usted contando? ¿Usted tiene competencia para regular sobre esto? Evidentemente no. Esto ya está regulado por una disposición estatal y autonómica. En consecuencia, usted lo que no puede establecer son limitaciones adicionales, por una sencilla razón. Hay municipios más sensibles que, bueno, pues no quieren que en sus términos municipales, ni siquiera en sus suelos agrícolas, se puedan valorizar residuos por aquello, por la tacha que tienen, ¿no? El hecho de ser residuos. Y se manifiesta ese efecto tan conocido que es el efecto NIMBY. El not in my backyard, no en mi patio trasero. Yo aquí no quiero que se valoricen residuos de ningún tipo. Yo en mi término municipal no quiero ni incineradoras, ni vertederos, ni quiero que se valoricen residuos orgánicos en parcelas agrícolas, ni quiero una infraestructura de cualquier tipo, clase o condición. Y esto evidentemente los municipios no tienen competencia para ello, porque por esa regla de 3 ustedes se pueden imaginar la cantidad, no se podría llevar a cabo nada. Nada. Una ordenanza municipal en cuyo término municipal se prohíbe pues la incineración de residuos, pues no es legal. Las declaraciones de algunos municipios que en su día se aprobaron, municipio no nuclearizado, pues eran declaraciones que luego acababan siendo anuladas, ¿no? Y por eso se crearon los PESISES, los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal para el desarrollo de algunas infraestructuras, y por supuesto también las ordenanzas municipales pueden regular algunos aspectos, pero evidentemente lo que no pueden establecer es prohibiciones. Se prohíbe prohibir, ¿no? Por parte de los municipios. Hombre, pueden prohibir siempre y cuando la ley les habilite para ello, ¿eh? Gracias a Dios los municipios no tienen competencia legislativa, ¿no? Porque ya sería lo último, ¿se imaginan? Solo en España tenemos 8.111 municipios, solo en Navarra tenemos 272 municipios. Pues imaginen ustedes. Navarra, 272 municipios, ¿eh? Un territorio histórico como Vizcaya tiene 113 municipios. Y creo que nos triplica en población, no nos cuadruplica. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias y si hay alguna pregunta, pues encantado. Muy bien. ¿Alguna pregunta entonces sobre la ponencia de...? Hola, buenos días. Yo soy Luis Orcara de Dintia. Una pregunta igual por desconocimiento. Lo de fin de condición de residuo, lo has comentado, la estrubita, que sí se consideraba. Entonces, ¿se podría llegar a aplicar en la valoración agrícola? Hombre, siempre y cuando reúna los requisitos para su aplicación. Lo que sí se prevé expresamente, y además está regulado por un reglamento muy reciente de la Unión Europea que les proyectaba en la presentación, es que la estrubita no es residuo. Es decir, porque ya se ha regulado su condición, su condición de fin de residuos, es decir, fin de condición de residuo, mejor dicho, ¿eh? Y en consecuencia se puede emplear y se puede en otros fines, porque por lo visto hay un mercado y quien lo reciba pues no tiene la condición de gestor de residuo, lo cual facilita muchísimo su salida, ¿eh? Y esto, vamos, si entra en este reglamento verá usted cuáles son las condiciones que se establecen para la adquisición de esa condición de fin de condición de residuo, y precisamente una de ellas es la valorización agronómica. Y ya solo un comentario del Real Decreto de Nutrición Sostenible que ha comentado. Yo creo que hay otra versión posterior, porque lo abrió una exposición pública también en 2021, y la semana pasada el secretario general de Agricultura dijo que para diciembre saldría, pero bueno, esto es... Sí que es cierto. Yo la versión que manejaba, que era que les citaba ayer, era de septiembre de 2020, y en una jornada de AEAS, su gerente Fernando Morcillo me dijo, sí, hay una versión posterior. Joder, me envió la versión posterior, que no tenía fecha, pero yo probablemente fuese esa. Y la verdad es que estuve ahí cotejando la que yo tenía y la que él me había enviado con posterioridad y no aprecié ninguna diferencia. Dicen que diciembre de este año.
¿Ya se has puesto información pública? No. Ah, no. No. Quiero decir, abrieron a finales del 21 otra vez a consulta pública para hacer alegaciones y yo sé que llevan trabajando. Bueno, pues ahí, ojalá. Pero sí, ojalá. Porque yo, como siempre digo, aprobamos muchas leyes incluso que contienen muchas remisiones al ulterior desarrollo reglamentario, y la Ley Foral de Cambio Climático, como les he dicho, establece un plazo de 2 años para que el Gobierno de Navarra apruebe un decreto foral o una orden foral similar, y ya veremos si se aprueba, ¿no? Porque, vamos, ojalá me equivoque, pero yo le he puesto este vaso que en diciembre usted no va a ver en el BOE ese Real Decreto. Yo tampoco lo creo. Bueno, pues nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo enviaré la presentación, por si... Y luego vuelvo a repetir, la búsqueda de jurisprudencia es muy sencilla. Incluso alguna de las sentencias, 2 recomendaciones y me callo ya. Una, les recomiendo que a los que tengan interés, se pueden suscribir a Actualidad Jurídica Ambiental, que es una página web muy interesante. Se pueden suscribir al newsletter, que es gratuita absolutamente, es una revista científico-jurídica sobre temas ambientales. Y por supuesto hay una voz que es residuos, otra que es aguas, es decir, tienen todo lo que puedan tener ustedes interés, y es gratuita, hay artículos doctrinales, es Actualidad Jurídica Ambiental. 2. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, digo por si alguien quiere entrar en alguna de las sentencias, la tienen toda a su disposición en la página web Curia. Ponen Curia en Google y tienen toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y a partir de ahí, con el buscador es muy sencillo, ponen medio ambiente, ponen una materia, pueden poner lodos de depuración o lodos de depuradora y les salen todas las sentencias que se han dictado. Y por supuesto la que yo les he citado. Y luego toda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, la tienen ustedes a disposición también en la base de datos de la página web del Consejo General del Poder Judicial, cgpj.es, y a partir de ahí van ustedes y tienen toda la jurisprudencia. Y vuelvo a repetirles, a veces ustedes conocen mucho mejor. De hecho, leen una sentencia sobre ese tema en el que ustedes tienen su ámbito de actuación y dicen, bueno, pues les puede resultar muchas luces y puede ser interesante, vaya, nada más. Pues muchísimas gracias, Ángel. Y me quedo el vaso, ¿no? Sí. Para reutilizarlo.